Bueno, sin ninguna duda siguen las repercusiones en torno a lo que fue la primera medida de fuerza contra el gobierno del presidente de la Nación, Mauricio Macri, contra las medidas económicas que ha tomado a lo largo de los últimos meses y contra el desempeño que está teniendo puntualmente la economía. Hablamos de inflación, de actividad económica, bueno, de las variables que ustedes ya conocen porque las compartimos aquí a lo largo de los últimos programas. Nosotros, para seguir en esta línea, para seguir recogiendo, bueno, cuáles son las opiniones al respecto, estamos en comunicación ahora con el diputado Facundo Moyano. Facundo Moyano, ¿cómo le va? Buenos días. Daniela Ballester y Julián Guarino los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cuál es la reflexión que podemos hacer en las primeras horas después de que, bueno, terminó la jornada de paro y donde el gobierno da la sensación que ha salido muy duro todavía en torno a lo que es acusaciones cruzadas con los sindicatos por un lado y también en ratificar lo que es el rumbo económico? En principio el gobierno elige el camino que cree que le da rédito electoral, ¿no? Enfrentarse al sindicalismo, que cree que no tiene buena imagen, descalificarlo, que tal vez no la tiene, ¿no? Y que contribuye con sus dichos, con sus palabras a seguir descalificando y desconociendo la representatividad y la legitimidad de los dirigentes sindicales. Lo vimos con otros gobiernos, ¿no? Y con eso pretenden soslayar la discusión de fondo, que es la cuestión económica, la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de puestos de trabajo, la inflación que baja, pero por la caída del consumo. El año pasado hubo una pérdida de poder adquisitivo entre el 6 y el 10%, y que este año pretenden establecer una pauta del 18% que queda corta con la expectativa inflacionaria que cualquier consultora te da. Entonces lo que el gobierno pretende hacer es desviar la discusión acerca del fondo de ajuste, atacando la legitimidad de los que convocan la marcha, ¿no? Esto es de manual, ¿no? Lo hace el gobierno, lo hicieron otros gobiernos ante las medidas de fuerza, que son totalmente legítimas. Después podemos discutir algunas metodologías que bueno, yo en mi caso siempre lo hago, pero lo que no se puede desconocer es el contexto social de pérdida para un conjunto importantísimo de argentinos, que muchos tienen representación sindical y otros no la tienen, ¿no? Moyano, ¿qué le parece la decisión, a modo de respuesta, por lo menos inmediata en el día de ayer, del Gobierno Nacional, del Secretario de Seguridad, bueno, la ministra Patricia Bullrich, de desalojar o reprimir, como decían los manifestantes, aquellas vías de acceso a la ciudad que estaban cortadas, como por ejemplo la Panamericana? Bueno, yo siempre he sido claro respecto a la metodología del piquete. Creo que es algo que, inclusive en el contexto político, porque sin duda es una medida política, termina siendo funcional al gobierno, ¿no? Porque utilizan eso, porque saben que es algo que genera mucho rechazo por parte de la sociedad, para bueno, circunscribir la medida de fuerza solo a eso y decir que la gente no fue a trabajar porque se lo impidieron, que en realidad los argentinos quieren trabajar. Deben haber muchos argentinos que quieren trabajar, que tienen la necesidad de hacerlo, más allá de que entienden que la situación económica es muy compleja y muy difícil. Pero la verdad es que me parece que el camino nunca es la represión, nunca es la represión. Creo que en un contexto donde crece la indigencia, donde crece la pobreza, donde crece la marginalidad social y la precariedad laboral, no se puede optar por la precarización. Pero bueno, eso también es un tema aparte y discutible. La cuestión de fondo que el gobierno no quiere discutir es que sus medidas económicas están deteriorando el poder de compra de los argentinos, y la verdad es que los problemas no se han solucionado, por lo contrario se han empeorado respecto al gobierno anterior. Así que seguimos en esta situación, esperemos que el gobierno por lo menos plantee una mesa de diálogo en donde algunos problemas, por lo menos los más chicos, yo realmente no creo que el gobierno cambie de política económica, por eso digo que los paros sirven para establecer una postura política de un sector importante de los trabajadores. Históricamente ha sido así. Muchos te dicen, ¿de qué sirve un paro? ¿De qué sirve un paro si no cambia nada? Y bueno, la verdad es que el paro, a ver, los sindicatos y el movimiento obrero en general, en su conjunto, no tienen responsabilidad de tener un proyecto político.
sí tienen responsabilidad de representar a los trabajadores. Moyano, y respecto de, perdón la interrupción, sí, pero hay un punto que es muy importante y que tiene que ver con la publicación en el boletín oficial de ciertas cuestiones que tienen que ver con las elecciones dentro de lo que es el sindicalismo, como por ejemplo el tema del cupo femenino, el método de votación utilizado, que de alguna manera va en contra de la autonomía que deben tener los sindicatos en ese sentido. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Mirá, yo creo que hay que dar una discusión importante y en su momento la di y he presentado un proyecto de ley en cuanto a las elecciones y los sindicatos. Sé que hay muchos defectos en cuanto a la democracia sindical. Pero que se dé en este momento justo, Moyano, justo en el momento en que hay un paro a nivel nacional también. Déjame terminar, sí. Estaba justamente haciendo referencia a eso. Ahora, la realidad es que es una discusión que se tiene que dar el sindicalismo también de cara a la sociedad. Ahora, que el gobierno lo vea ahora, me parece que es oportunismo político total, ¿no? Porque el gobierno, cuando le conviene, dice que los sindicalistas son mafiosos, cuando les conviene, se sienta a acordar o brinda. Yo fui muy crítico al brindis de fin de año que hizo con la CGT, inclusive me significó una discusión bastante ardua dentro del seno de la CGT, pero el gobierno elige dar la pelea y elige la descalificación y elige ahora cuestionar la democracia sindical de los sindicatos en este contexto donde le están reclamando, ¿no? Parece que al gobierno le gusta el diálogo solo cuando ese diálogo no tiene ningún tipo de cuestionamiento. Ahora, el gobierno debería entender que esto es parte de la democracia, que de hecho el conflicto es parte de la democracia y que nunca puede elegir el camino, por más que crea que le rinda electoralmente, nunca puede elegir el camino de la confrontación. Me parece que tiene que cambiar la confrontación por el gobierno, tiene que empezar a gobernar, a solucionar problemas y dejarse de confrontar. Diputado, a ver, Sí. le pregunto por lo siguiente. En las últimas horas, esto ha trascendido, pero ya es oficial, el Partido Radical presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para limitar lo que es la reelección de los líderes sindicales en los gremios. Es un proyecto que supongo que tendrá respaldo por parte del Gobierno Nacional, lo presentó el radicalismo, la diputada Soledad Carrizo, y está enfocado en limitar el poder de los líderes sindicales. ¿Cuál es su lectura al respecto? Yo creo que hay que dar una discusión dentro de los sindicatos. Repito, yo lo he hecho, de hecho he limitado el mandato de la organización sindical a la cual pertenezco, que es el Sindicato de Concesiones Viales. Mi mandato terminó. Yo creo que los sindicatos, los sindicalistas tienen que tener como máximo 2 mandatos. Pero volvemos a lo que decíamos hace un rato con Daniela, esto lo hacen ahora, ¿no? Como respuesta política para seguir desacreditando a los sindicalistas, creyendo que con eso tapan la realidad social que realmente es compleja y difícil para los trabajadores y para los argentinos. La verdad es que discuten la legitimidad de los sindicalistas porque no quieren discutir la cuestión de fondo, que es que los trabajadores cada vez la están pasando peor, que las fábricas cierran, que las pymes cierran, que hay una merma en el poder adquisitivo, que si bien hay menos inflación también hay menos consumo y quieren imponer una pauta del 18% que significa más ajuste, más allá de lo que se perdió el año pasado. Entonces, esa es la verdadera discusión, que la industria, según los datos del INDEC, hay una caída interanual del 6%. Digo, la única verdad es la realidad, la única verdad es la que está estableciendo el INDEC. Yo creo que lo del INDEC es uno de los máximos logros del gobierno y es buenísimo que haya un INDEC creíble. Ahora, lo malo es que todos los números que arroja el INDEC son horribles. Moyano. Entonces, digo, esa es la verdadera discusión, la que quiere tapar el gobierno buscando enemigos. Los sindicalistas con el conflicto docente hizo lo mismo, y la verdad es que los trabajadores la siguen pasando mal, no llegan a fin de mes, los chicos no van a la escuela, digo, y esa es responsabilidad del gobierno. Sí. Bueno, claro, ahora ya se llegó a la medida de fuerza y yo recuerdo, porque usted mismo me lo dijo, es justo contarlo, bueno, que en algún momento cuando se reclamaba el porqué de un paro a nivel nacional, usted nos respondía, bueno, porque tiene que ser el momento indicado, porque tiene que haber una respuesta después de esa medida de fuerza a nivel nacional, una medida tan importante. Si no hay respuesta ahora, una respuesta que tenga que ver con algo concreto y que beneficie a los trabajadores, ¿qué es lo que sigue? La verdad es que bueno, se tendrá que determinar ese plan de lucha del que tanto se habla, ¿no? Esto ha sido contundente, más allá de que el gobierno lo quiera desconocer, apelan a los mismos momentos que apelan muchos gobiernos cuando no saben cómo manejar una situación y no se quieren referir a lo concreto, pero bueno, yo no puedo tampoco definir
cuál es el camino que tiene que tomar la CGT. Digo, creo que eso es algo que se tiene que discutir. Veremos cuál es la respuesta del gobierno. Ayer escuché al ministro Triaca, más allá de no coincidir con la mayoría de lo que dijo, también dijo que se los iba a convocar a los sindicatos, y la verdad es que esperemos que empiecen a aparecer las respuestas. Yo lo veo difícil porque es parte de la política del gobierno, que cree en otra cosa. La verdad es que ya desde el año pasado venimos escuchando que corren el arco, que dicen el semestre, la lluvia de inversiones, los brotes verdes, y la verdad es que todavía se sigue esperando. El sector empresario también lo sigue esperando, ¿no? Moyano, a lo largo de las últimas semanas, el gobierno ha tratado de bajar la tensión, sobre todo, que generaba esta medida de fuerza, convocando a determinados sectores de la economía, pero a sus referentes sindicales, digamos, salteando de alguna manera lo que era como interlocutor a la CGT. Estoy pensando en Gerardo Martínez de la UOCRA, en José Luis Lingeri de lo que son los sanitarios, también Ricardo Peñanelli, la parte de SMATA, distintos acuerdos que fue cerrando el gobierno, en principio para implementar medidas que lo que hagan es reactivar la economía, pero al mismo tiempo una lectura política, uno podría decir, bueno, salteándose a lo que es la CGT por considerar que ya no estaban hablando el mismo idioma. Ahora, en el día de ayer, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dice, hablamos el mismo idioma que la CGT. Digamos, ¿cuál es la lectura que hace con respecto a esto? La verdad es que yo hace poco estuve con el ministro en una cena informal y charlamos bastante. Lo que uno no le puede negar a este gobierno, fundamentalmente a la cartera laboral, es que siempre están predispuestos al diálogo. Eso es la verdad. Lo que pasa es que el gobierno por ahí equivoca el concepto, ¿no? Porque el diálogo tiene que ser un medio, no un fin en sí mismo. El diálogo no es un fin en sí mismo. Uno valora la predisposición, que se reciban, que se puedan volcar los problemas, los reclamos. Ahora, la verdad, si uno insiste con esos reclamos y nunca tienen respuestas, el diálogo pasa a ser infructuoso. Entonces, la verdad es que por más que se hable en el mismo idioma y que lo diga el ministro de Trabajo, la verdad es que mucha importancia no tiene a la hora de, cuando miramos la realidad, las respuestas no aparecen y la gente no llega a fin de mes. Eso es lo que digo. Y el gobierno elige la disputa política, elige la confrontación, más allá de que tiene un discurso también maquillado, de decir, no, bueno, el diálogo, nosotros, los argentinos salieron a decir, como viste, si la Argentina se dividiera por parte, apuesta a la división de los argentinos, y me parece que eso es un combo muy peligroso, ¿no? Porque las respuestas siguen sin aparecer, la economía sigue sin activarse, se dice, no, pero justo ahora que se está poniendo, o sea, la verdad que me gustaría que me expliquen a mí en dónde, en qué rubro se está levantando la economía, porque yo todo lo que miro, todo lo que recorro, las pymes en el conurbano, en el interior de la provincia, yo soy diputado por la provincia de Buenos Aires, la verdad que la situación es preocupante, no solamente en los trabajadores formales en relación de dependencia, fundamentalmente en los que no tienen relación de dependencia, los que están en la economía informal. Moyano, bueno, la última por mi parte. Se van a enfrentar Camioneros Independiente. ¿Hay interna en la casa, en el marco de este encuentro por la Copa Argentina, entre Hugo y Pablo? No, es el fútbol. Menos mal que sonrió. Sí, sí. Es el fútbol. La verdad es que bueno, ayer hablaba con Pablo, me decía, justo nos tocó esto. Pero bueno, es el fútbol, ¿no? Creo que tiene que quedar todo en la cancha, ¿no? Como se dice siempre. Bien. ¿No? Que, no sé, creo que... ¿Quién va a ganar? Bueno, pondremos a prueba al equipo de primera, qué sé yo. Camioneros también ha avanzado mucho, o sea, es un club muy bien organizado. La verdad que yo me sorprendo del nivel de organización, de todo lo que tiene, pero bueno, veremos qué pasa. Va empate entonces, empate, ¿no? Sería lo los resultados. Y que Independiente empiece a hacer algunos goles, también hace falta. Moyano, no puedo definirme por ninguno. Muchas gracias por hablar con nosotros. A ustedes. Gracias. Bueno, las